repartiendo ya una nota. ¿Comenzar? Pues ahora sí que comenzamos. Buenos días a todos. Me acompañan en esta presentación del Plan de Internacionalización de la Economía Extremeña 2017-2020 los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura, la CREEX. Desde el 14 de octubre del año 2015, cuando al máximo nivel las mismas partes aquí representadas, en este caso con el presidente de la Junta de Extremadura, se firmó el documento, el acuerdo por la concertación social para la legislatura, son ya numerosos y pertenecientes a ámbitos muy diversos los resultados de este proceso continuo y permanente de concertación social. Hoy nos toca en el ámbito de la economía y a mí me gustaría destacar, para empezar, que este plan de internacionalización de la economía extremeña 2017-2020 es una de las herramientas más importantes con el que nos podemos sentir satisfechos por haber puesto estos medios a disposición de las empresas extremeñas. Las empresas son las que tienen que exportar y de la exportación depende en buena medida el futuro de la economía extremeña. Este plan tiene, lo adelanto, un presupuesto de casi 35 millones de euros, recoge 36 medidas muy concretas, muy concretas, y otra cosa que me gustaría también destacar, para hacer el seguimiento y evaluación a lo largo del tiempo de estas 36 medidas, el propio plan recoge 75 indicadores con los que vamos a hacer el seguimiento. Por tanto, repito, un plan con 36 medidas muy concretas, dotado con casi 35 millones de euros y con una amplia batería de indicadores para hacer el seguimiento. Decía antes que la economía extremeña se juega mucho con su internacionalización. No es una opción, es una necesidad ineludible. Si en general en las economías desarrolladas hay un índice que se utiliza, que es el grado de apertura al exterior de la economía, en nuestro caso tenemos un amplio recorrido por delante para conseguir converger con otras comunidades autónomas y con la media nacional. Es importante recordar también que con este plan, en primer lugar, damos cumplimiento a esta tarea que nos habíamos puesto los agentes sociales y económicos y la Junta de Extremadura y, por otro lado, por lo que se refiere al Gobierno, cumplimos también nuestros compromisos como Gobierno. A diferencia de otras actuaciones anteriores en el tiempo en materia de internacionalización, yo destacaría que es mucho más ambicioso. Pretende afrontar la internacionalización de la economía desde una perspectiva global, integradora, no solo, como en algún momento se consideró, de empresas que exportan productos. Aquí pensamos en las empresas de servicios, que también tienen mercados en el exterior, los ámbitos de la educación, de la sanidad, de la innovación, tener en cuenta el papel que puede jugar la población extremeña emigrada y el papel de las propias instituciones. Por tanto, un
tratamiento global de la internacionalización. Como trabajo previo, antes de empezar a trabajar las 4 partes que firmamos este plan estratégico, hicimos un diagnóstico previo en el que dimos participación a distintas instituciones y organismos públicos y privados. Con ese diagnóstico previo ya nos pusimos manos a la obra, las 4 partes que hemos acordado este plan estratégico, y una de las cosas que no puedo dejar pasar es el agradecimiento, porque ha sido un trabajo muy participativo por parte de todos. Sin ninguna duda, este es un trabajo que adquiere mucha más fortaleza en la hora de su diseño, de su desarrollo futuro y de su evaluación si lo hacemos todos juntos que si lo hubiera hecho unilateralmente la Junta de Extremadura. Empezando por el diagnóstico, yo destacaría cómo la crisis ha obligado a exportar. Yo creo que esta es una de las primeras conclusiones que se pueden sacar de la primera parte de este plan. La crisis ha obligado a exportar. En total, entre 2011 y 2016, cada año, más de 800 empresas extremeñas han empezado el camino de la exportación. Lo que tenemos que ser capaces entre todos es de poner en marcha las actuaciones, y para eso está este plan, para que ese esfuerzo no decaiga, para que una empresa que a lo mejor ha superado lo peor de la crisis y ya no lo ve como una cuestión de supervivencia, el seguir exportando, que se dé cuenta que sería un error. Y para aquellos que no han empezado todavía y no ven peligrar su subsistencia, que sería un error si ahora que pueden no empiezan a exportar. Este es el mensaje que queremos trasladarle a las empresas extremeñas. Terminando con el diagnóstico, se observa claramente una excesiva concentración en pequeño número de empresas. Solo el 2,5% de las empresas extremeñas exportan, y una excesiva concentración en algunos sectores. Y también, otro factor limitante, nos dirigimos a pocos mercados. Por tanto, también hay que diversificar los mercados a los que nos dirigimos. Y por último, como factor limitante y además de mucha actualidad, ahora que se acerca el día 18 de noviembre, cuando todos los extremeños vamos a estar en Madrid reivindicando ese tren digno y ese tren de alta velocidad, la parte que afecta al movimiento de mercancías de nuestras importantísimas carencias en materia ferroviaria. También en materia viaria, por ejemplo, hay que recordar la autovía de Levante o las comunicaciones con Huelva, pero en este momento destacamos especialmente nuestro gran déficit de infraestructuras ferroviarias. El plan, como tendrán ocasión de comprobar, lo vamos a colgar en la página web, desarrolla 9 objetivos estratégicos que se despliegan en 5 líneas de actuación con 36 medidas, como decía antes. Lo que pretende el plan, tras muchos años de actuaciones ya en materia de apoyo a la internacionalización, es la consolidación de este modelo, haciéndolo mucho más flexible, más eficaz, y esto significa adaptarnos a las circunstancias de las empresas extremeñas y a los cambios que se producen en los mercados. Haciendo un repaso muy rápido de los 9 objetivos estratégicos, el primero, parece natural, incrementar en valor absoluto las exportaciones de Extremadura. En el año 2016 exportamos por valor de casi 1.700 millones de euros, concretamente 1.681, y afortunadamente, cuando una buena parte de las medidas de este plan estratégico ya se están aplicando, hemos empezado a aplicarlas ya, se siguen viendo resultados.
En el periodo enero-agosto acumulado, las exportaciones extremeñas han crecido un 12,9% con respecto al mismo periodo de 2016, frente a una media nacional, que también es buena, del 9,1%. Pero estamos claramente creciendo en exportaciones a un ritmo mayor que la media nacional. El objetivo que nos marcamos, porque esa es otra característica de este plan, y es que fija objetivos cuantitativos para 2020, es este coeficiente de referencia que se utiliza en todo el mundo para medir el grado de apertura de la economía al exterior, de cualquier economía nacional, regional, que es la suma de exportaciones más importaciones. Pues este grado de apertura al exterior de la economía extremeña, que hoy está en el 15,5%, nos ponemos el objetivo de llegar al 20%. En segundo lugar, aumentar y diversificar la base exportadora de nuestras empresas. En 2016 hubo 1.643 empresas exportadoras, el 2,5% de nuestro censo empresarial, como decía antes. Nos marcamos al objetivo de que en el 2020 sean 1.800. De esas que exportan, solo 527 las calificamos como de exportadoras regulares, que permanecen a lo largo del tiempo exportando. Pues esas 527 pretendemos incrementarlas en un 23% para que alcancen las 650. En tercer lugar, consolidar y diversificar mercados y sectores estratégicos. Puede aparecer, pues hay un número que puede parecer que estamos diversificados, exportamos a 162 países, pero esto se ve que no es así cuando en la Unión Europea se concentra el 78% de nuestras exportaciones. El objetivo que nos marcamos es reducir el destino de nuestras exportaciones a la Unión Europea al 70%. En cuarto lugar, fomentar la cooperación institucional y empresarial. Vamos a poner en marcha la Mesa Técnica de Colaboración para la Internacionalización. Ahí vamos a estar representados las cámaras de comercio, el ICEX, dependiente del Ministerio de Economía, y creamos también la página específica www.extremaduraexporta.com como herramienta centralizada y de información a los empresarios de todas las actuaciones que están en marcha. Estamos trabajando también como Eurorregión, con las regiones portuguesas de Centro y Alentejo, Euroace. Estamos trabajando de la mano de AESCID con alianzas público-privadas para el desarrollo que pueden redundar finalmente en trabajo para empresas extremeñas. La cooperación al desarrollo también puede dar oportunidades de exportación. Y, importantísimo, este plan quiere avanzar mucho, dada el escaso tamaño medio de nuestras empresas, en el fomento de la cooperación entre empresas, mediante la creación de consorcios de exportación y sociedades de comercialización. También queremos coordinar todas las actuaciones que estamos desarrollando desde la Consejería de Economía en materia de competitividad empresarial. Estoy hablando de introducción de las nuevas tecnologías, nuevos modelos de gestión, mejora de los procesos productivos, diseño de productos y de embalajes, marketing, comunicación, logística, industria 4.0, vincular todas estas herramientas que ponemos a disposición de las empresas para mejorar su competitividad con la oportunidad que supone la internacionalización. Y también, sin duda, aprovechar todo el esfuerzo que se está haciendo, importantísimo también con la participación intensa de los agentes económicos y sociales para la estrategia de economía verde y circular, las grandes oportunidades que esta estrategia plantea de diferenciar la marca Extremadura en los mercados exteriores. Otro aspecto muy importante en el plan, la mejora de la cualificación en internacionalización, facilitar a las empresas que encuentren disponibilidad de personas, técnicos de todo tipo especializados en la internacionalización. Y para las personas que ya están en los equipos comerciales de las empresas, mejorar su cualificación y sus competencias profesionales. Tenemos también
dada esa escasa vocación exportadora del tejido empresarial extremeño, potenciar los estudios estadísticos de nuevos mercados, los estudios de prospectiva de distintos países y regiones, y también difundir esta cultura exportadora con los reconocimientos a las mejores prácticas que se dan en Extremadura. Otro aspecto puntual, pero que puede dar lugar a oportunidades para empresas extremeñas, es incentivar su participación en licitaciones internacionales. Esto requiere poner en marcha, potenciar los mecanismos que ya existen de información, acompañamiento y financiación para estas licitaciones, para participar en licitaciones internacionales. Y, por último, dentro de estas 9 líneas, la atracción de la inversión extranjera. En 2016 ha sido de 62 millones de euros, el 0,35% de nuestro PIB, y nos ponemos el objetivo de en el 2020 duplicar y llegar al 0,7%. Hay medidas en este sentido, como una unidad destinada a apoyar las inversiones extranjeras. Para ir terminando, no puedo dejar de hacer una mención específica a Portugal. Es nuestro principal cliente y nuestro principal proveedor, y este plan está absolutamente coordinado con el renovado Plan Portugal de Extremadura. Se trata de aprovechar las alianzas económicas, culturales de todo tipo que existen de España, de Extremadura con Portugal y de Portugal con algunos países de Iberoamérica y del norte y de África y de Asia. Voy acabando. Decía al principio que la crisis obligó a muchas empresas a exportar. He extractado algunos de los datos que aparecen en el propio diagnóstico del plan. En el año 2006, la economía extremeña exportaba por 974 millones de euros. En el año 2016, el último del que tenemos datos, 1.681 millones de euros. Creo que es una fotografía que representa muy bien el esfuerzo que han hecho los empresarios extremeños. Y si lo medimos en número de empresas que han exportado, en el año 2006 fueron 1.072 y en el 2016, como he dicho antes, 1.643 empresas extremeñas las que han exportado. De 1.072 a 1.643, de 974 a 1.681. Y termino prácticamente como empecé. La internacionalización de la economía extremeña, de cada empresa extremeña, es una necesidad. Aunque algunas empresas hayan superado la crisis, mejor si han superado la crisis para afrontar el inicio de la internacionalización en mejores condiciones. Pero es una necesidad ineludible para la economía extremeña. Y termino repitiendo mi agradecimiento a los agentes económicos y sociales por la importante aportación y su participación y su refrendo. Aquí se han recogido muchas aportaciones de los sindicatos y los empresarios extremeños, y sin ellos no tendríamos este plan. Paso la palabra. Gracias. Buenos días. Desde Comisiones Obreras de Extremadura valoramos este plan estratégico de internacionalización como un impulso necesario e imprescindible para dinamizar nuestra región. Creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos una gran necesidad de que Extremadura salga ya de ese objetivo 1, que seamos una región competitiva y una región donde la calidad en el empleo sea una realidad. Con iniciativas de este tipo creemos que estamos en el camino. Evidentemente, no va a ser la que va a resolver nuestro problema más estructural. Hoy conocíamos los datos del paro, evidentemente es una gran preocupación que tenemos, pero entendemos que herramientas de este tipo que posibiliten que nuestras empresas, que el tejido productivo de nuestra región tenga mayores oportunidades en el exterior para poder, a su vez, generar ese empleo de calidad más profesional que esta región necesita,
felicitamos este tipo de iniciativas, este trabajo que desde el Gobierno de nuestra región se está posibilitando con los agentes económicos y sociales que aquí estamos presentes. Por lo tanto, desde Comisiones Obreras insistir también que es un elemento más, pero aún insuficiente. Por eso nuestra exigencia de cara a los presupuestos, a que haya mayor inversiones en nuestra región, tanto por parte de este Gobierno como fundamentalmente del Gobierno del Estado, que tiene que mirar, insistimos, hacia el oeste, reconocer que Extremadura existe y que necesitamos una inyección mayor para poder salir de la situación que tenemos. Por lo tanto, dar la bienvenida a este plan, estaremos en el seguimiento del mismo y animar, evidentemente, a que sea conocido por quienes tienen que ponerlo en desarrollo, en este caso el empresariado, y que, en definitiva, sirva para mejorar nuestro propio PIB, que, como sabemos, estamos a la cola en el resto del país. Por lo tanto, agradecer iniciativas de este tipo y vamos a seguir trabajando desde Comisiones Obreras para mejorar, en definitiva, lo que consideramos esencial, la dignidad en el empleo, condiciones dignas y, evidentemente, mayores salarios. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Y, como siempre, gracias por estar aquí. En principio, agradezco las palabras del consejero de Economía en cuanto a la participación en el plan. No podía ser menos, porque entendemos que planes de este tipo que puedan favorecer o que van a favorecer a las empresas extremeñas y a la economía extremeña tienen que ser siempre bienvenidos, por lo cual UGT hace una valoración positiva del plan. Entendemos que la internacionalización es una herramienta fundamental para mejorar la competitividad de las empresas, de la economía extremeña, y Extremadura tiene una clara necesidad de abrirse al mundo en una economía global abierta. Como ha dicho antes el consejero, este plan emana, lógicamente, de la concertación social suscrita en el año 2015 entre la Administración autonómica y los agentes sociales y económicos más representativos de la comunidad. Con el plan, con las medidas, con el mencionado plan, las empresas de nuestra comunidad deberían crecer en el volumen de negocio en el exterior y poder atraer inversiones del exterior. Al crecer las exportaciones, aumentará el empleo de las empresas y la calidad de lo mismo. Dato que para una organización sindical como la nuestra, para UGT, es muy importante. Volvemos a los datos del paro que hemos conocido esta mañana, y yo decía esta mañana en unas declaraciones que hay que incentivar a las empresas extremeñas, hay que posibilitar que las empresas vengan a Extremadura. Y, lógicamente, hay que posibilitar que las empresas de Extremadura puedan sacar sus productos fuera en las mejores condiciones. Para nosotros también es importante en el plan una de las reivindicaciones de la Unión General de Trabajadores y que están recogidas en el plan, y es el referente al compromiso de las cláusulas sociales y de la aplicación de los convenios colectivos que le correspondan a cada sector. Cuando hablamos de convenios colectivos, siempre nosotros estamos peleando porque sean convenios colectivos de sector y no convenios colectivos de empresas, para acceder a las ayudas públicas de este plan. No voy a entrar en las 36 medidas, que ya las ha comentado antes el consejero, pero no voy a dejar de pasar la oportunidad, entiendo que es un lugar apropiado para reiterar los beneficios que este plan tendría, que tengamos unas comunicaciones dignas en Extremadura. Sobre todo en el siglo en el que vivimos. Es muy difícil generar productos, generar riqueza en Extremadura. La calidad de nuestros productos está claramente demostrada, pero efectivamente tenemos que tener las vías, las infraestructuras necesarias para poder sacarlo. Lógicamente, ahora mismo me estoy refiriendo al tren, que para nosotros, para Extremadura, es fundamental, y, por supuesto, no voy a desaprovechar la oportunidad para llamar a la movilización del día 18 de noviembre para que todos estemos en Madrid. Si queremos una comunidad con futuro, consideramos que este plan puede aportar un importante para el desarrollo que nos merecemos, pero es evidente que necesitamos poder exportar nuestro producto con las mismas oportunidades que el resto. Yo aquí también quería introducir, hablando de las infraestructuras, yo creo que también es importante que hablemos en algún momento de las infraestructuras aéreas, y que hablemos también de algo que no se llama infraestructura, pero es el tema digital. Es decir, necesitamos tener conexiones dignas, conexiones en todas las poblaciones pequeñas, conexiones digitales, es decir, conexiones que un empresario, aunque esté perdido, una pequeña empresa en
no sé, por ejemplo, poner en mi pueblo, por no poner otro, Acedera, pues que tenga unas conexiones a Internet lo suficientemente buenas y amplias, que eso también es una forma de poder exportar y de poder comunicarte con el mundo exterior para poder pues trasladar tus productos y ponerlos en el mercado. Por lo tanto, yo no me voy a extender mucho más porque creo que el consejero ha hecho un análisis exhaustivo dentro de lo que es una rueda de prensa muy amplio y además el plan va a estar a disposición de todos, pero lógicamente UGT hace una valoración positiva del plan porque entendemos que planes de este tipo son necesarios. Yo creo que las medidas están muy bien estudiadas. Para nosotros también es importante la incorporación de profesionales de internacionalización, que tiene que haber, van a ampliar, va a haber contrataciones, eso significa generación de empleo. Nos parece muy importante también otra medida que es la formación de los nuevos profesionales en comercio exterior. Es decir, en definitiva, yo creo que el plan de alguna forma ayuda y apoya a las empresas extremeñas para que nuestros productos puedan salir al exterior con las mejores condiciones y con las mejores formas de salir. Así que, lo dicho, el plan para nosotros es positivo y agradecemos también, pues lógicamente, la buena sintonía, entiendo que ha habido en la negociación del plan para poder llegar al final a la firma del mismo. Y le paso la palabra a Javier. Bien, muchas gracias. Hoy yo creo que damos otro pasito más en lo que es la concertación social y lo que es una muestra, sobre todo, hacia toda la sociedad extremeña y todo nuestro entorno, de lo que es una sociedad que es capaz de llegar a acuerdos, en este caso entre la Administración, el Gobierno autónomo, los representantes de los trabajadores y los representantes empresariales para, en pro del interés general, conseguir un plan estratégico que, como muy bien decía el consejero, tiene bastante calado por aquello, sobre todo, de cara al futuro del crecimiento de nuestras empresas y de la propia diversificación del tejido productivo. Lleva aparejado lo que es el mundo de la internacionalización en un mercado globalizado y en el que, además, si pensamos que en Extremadura, si estuviésemos operando en un mercado endogámico, estaríamos hablando de que nuestros potenciales consumidores no son muchos por aquello de la despoblación que paulatinamente vamos sufriendo en esta región. Por ello es fundamental para las empresas, y creo que el sector empresarial lo tiene perfectamente asumido, que la vía de crecimiento, la vía de diversificación y la vía de buscar nuevas actividades y nuevos nichos de mercado viene por la vía de la internacionalización. Por ello creo que es fundamental este acuerdo, porque marca además una hoja de ruta de una manera, yo creo, muy sistemática, con un trabajo que se ha hecho bastante contundente y yo creo que es efectivo. El resultado está aquí para quien tenga interés en leerlo. Y además un plan estratégico que, como novedades quizá a planes que hemos hecho anteriormente, no solo en internacionalización, sino en otros ámbitos también de coyuntura económico, tiene aspectos como es y viene siendo una pauta que nos hemos marcado en esto del diálogo social, que es la evaluación, los objetivos, para que realmente nos permitan ir corrigiendo las medidas o las políticas que tengan resultados, a las que se refería antes el consejero también, que están plasmados en el documento. Y también otros dos aspectos. El primero, de carácter general, digamos, y transversal, que es que este plan de internacionalización, aunque es cierto que lo firmamos lo que legítimamente es la concertación social, pero engloba e intenta coordinar todos los recursos y todas las instituciones o administraciones que intervienen o pueden favorecer lo que es la dinamización de la internacionalización. Lo ha referido el consejero, llámense cámaras de comercio, llámese a nivel del Estado de España lo que es el ICE, como una potente plataforma. Está también Avante, que es la empresa pública a nivel regional que dinamiza y apoya todo lo que son este tipo de políticas y de fomento. Y creo que eso es algo importante también y está reflejado perfectamente en el plan y además con una idea de trabajo en el día a día a partir de hoy. Y luego otro aspecto también, si me permitís, dentro de las líneas de actuación que la veis en la documentación que se os ha repartido, son 5 grandes ejes, pero fundamentalmente hay 2 novedosos, más allá de los que siempre se han venido haciendo, que es la promoción, la difusión, el asesoramiento y apoyo a las empresas extremeñas para que den este salto, que a veces es un salto al vacío y que os aseguro que, como todo salto al vacío, da miedo
Y es razonable que, sobre todo teniendo en cuenta la dimensión de nuestro tejido empresarial, pues sea difícil y por eso necesita que se le ayude con todos los recursos que tengamos. Pero hay dos cuestiones, yo creo, también a poner de la relieve, también más allá de lo que es la formación del capital humano de nuestras empresas o de los futuros trabajadores que puedan tener. Es el fomentar y apoyar la cooperación empresarial, por aquello precisamente de que teniendo una dimensión de micropymes, fundamentalmente, o pymes, lo que tenemos en esta región, es muy importante tener más dimensión de cara a salir sobre todo a mercados exteriores. Y para ello se va a hacer una línea específica que anime, les incentive y les ayuden a esa cooperación empresarial para hacer agrupaciones de interés económico o cualquier otra de las fórmulas que el ordenamiento jurídico permite para poder salir a ese exterior y a ese mundo tan globalizado en mejores condiciones. Y también lo que es la atracción de inversiones extranjeras precisamente para nuestra tierra. Algo en lo que se había trabajado, algo de aquí para atrás, pero donde ahora de una manera muy clara no son los que se pongan recursos, en la medida que el plan, como decía el consejero, pues está dotado, que son los recursos que tiene la hacienda pública, que son los que son. Pero no cabe la menor duda que hay una importante aportación dentro de esta capacidad económica para intentar atraer inversiones extranjeras, porque no cabe la menor duda que somos conscientes también de que es una buena vía para intentar, de alguna forma, pues generar actividad en nuestra región, de la que somos muy conscientes que es de la única manera de paliar el gravísimo problema del desempleo que tiene esta tierra. Luego, por último, como os podéis imaginar, más que justificado, un plan específico de internalización y de apoyo a la exportación, habida cuenta de que Extremadura, si me permitís el símil, es una isla, pero encima sin mar. Con lo cual, para todo lo que es el tráfico y tránsito de mercancías o de servicios, tenemos una dificultad añadida que nos hace a las empresas extremeñas perder competitividad, porque tenemos los mismos problemas que puedan tener una isla como puede ser Canarias, como puede ser Baleares, y le añadidos encima que no tenemos mar, porque si no, por lo menos tendríamos puertos, que en todo lo que es la logística, sobre todo del tráfico comercial, pues ayuda bastante, sin duda alguna, para poder sacar nuestras mercancías. Esperemos que esto, aparte de este plan específico para la internacionalización, se vaya complementando con las infraestructuras que se llevan demandando, reclamando y que tenemos que exigir de una vez por todas para que estemos en esa igualdad de condiciones, que es lo que pedimos como mínimo a la hora de poder competir y poder generar mayor actividad económica que redunde en el bienestar de toda la ciudadanía extremeña. Por último, ya y para terminar, agradecer muy especialmente a los equipos de trabajo, tanto de las organizaciones sindicales de comisiones de UGT, de la propia Confederación Empresarial, que también ha estado trabajando día a día en este plan, y también pues a todo el equipo de la consejería que lideran lógicamente lo que ha sido también el trabajo a la hora de elaborarlo, y muy especialmente al consejero, porque sinceramente ha tenido mucho parte y arte en conseguir que todos hayamos conseguido apoyar este plan de internacionalización. Nada más y muchas gracias. Explica todo muy bien, explica todo. Yo le quería preguntar al consejero sobre otro asunto. A principios de semana el Ayuntamiento de Plasencia, el Pleno, aprobó la modificación del Plan General para la creación de un parque eólico. La aprobación definitiva depende del Gobierno extremeño. No sé si nos puede avanzar algo al respecto. Sí, en materia de generación eléctrica, las grandes plantas son competencia de la Administración General del Estado y las de menos de 50 megavatios son competencia de las comunidades autónomas. Este parque eólico, el Merengue, como así se conoce, tiene 40 megavatios de potencia, por tanto es competencia de la comunidad autónoma. Ha sido necesario un paso previo municipal, que es el que ya ha finalizado. Ahora queda pendiente la aprobación definitiva por parte del órgano competente en urbanismo de la Junta de Extremadura. A continuación tendrá que producirse la declaración de impacto ambiental por parte también del órgano ambiental de la Junta de Extremadura y finalmente, si esa declaración de impacto ambiental es favorable, se podrá otorgar por parte de la Consejería de Economía la autorización ya para construir el parque. Digamos que los trámites más dilatados ya se han producido,
toda la información pública ya se produjo, estos trámites urbanísticos engorrosos que ha tenido que desarrollar el propio ayuntamiento. Ahora yo creo que los pasos se van a dar ya todos muy rápido y yo creo que cabe suponer que este sea un expediente que esté resuelto en pocos meses. Con lo cual, si finalmente se otorgara la autorización para construir, ya sería la decisión de la empresa en qué momento iniciaría la construcción. Desde luego, desde la Junta de Extremadura lo contemplamos y lo tratamos, aparte de como cualquier proyecto que va a generar riqueza y empleo, también con un componente, por así decirlo, simbólico. Sería el primer parque eólico y esperamos que el primero de otros que vinieran después que funcionara en Extremadura. Sí, buenas, consejera. Precisamente sobre otro gran proyecto empresarial, la azucarera de Mérida. ¿Hay alguna novedad? Pues por la información que yo tengo, avanza a muy buen ritmo la autorización ambiental por parte de la Dirección General de Medio Ambiente. Las últimas previsiones que yo conozco es que este mes es posible que estén ya las autorizaciones ambientales. Se sigue trabajando en todos los ámbitos que de alguna manera condicionan la viabilidad de un proyecto de este tipo. Se sigue trabajando en el aspecto de la agricultura, se está contactando con las organizaciones agrarias, con las asociaciones de agricultores, con las cooperativas y está identificado un interés por este cultivo que volvería a Extremadura después de desaparecer hace unos años. Seguimos trabajando en el campo de la energía. El tema urbanístico ya quedó resuelto con la modificación urbanística que se hizo de Espacio Mérida. Digamos, están o resueltos o en vías de tener soluciones satisfactorias para las necesidades que una industria de este tipo plantea, de manera que quedará ya la decisión final por parte del empresario. No sé si para este proyecto piden que tenga salida por ferrocarril. ¿Cómo estaría esa conexión ferroviaria de Espacio Mérida? Sí, no es una competencia de la Consejería de Economía, pero lógicamente estoy puntualmente informado y la conexión, hay una planificación de la terminal ferroviaria de Espacio Mérida importante para el conjunto de industrias que están allí y para esta en particular, y con toda seguridad estaría operativa antes que finalizara la construcción de la azucarera, si es que finalmente el empresario toma la decisión. Muchas gracias a todos.